Acomódense en sus butacas. Empezó el momento del séptimo arte. Cine, televisión, arte visual. Un espacio para poder apreciar mejor eso que vemos en las pantallas. Películas, series, programas, clásicos y no tan clásicos. Llegó tu momento de ir al cine. Llegó tu cita con el cine. En Citas de Radio. Muy bien, ya estamos en nuestra cita de cine con Norma Bustos, como todos los jueves. Muchas gracias por estar con nosotras, Norma. Toda tuya la columna. Ya. Bueno, queridos amigos, qué gusto otra vez reunidos. Vamos a seguir con nuestro tema, el gran tema, el tema de los géneros cinematográficos. Hemos abandonado después de 2 reuniones, al pretendido género documental, género que hoy ya nadie dice que es la reproducción de la realidad, sino una muestra fragmentada de aspectos de la realidad. Después de 2 reuniones creo que esto quedó muy claro y vamos a comenzar hoy con todo lo demás, que es aquello por lo que vamos al cine, que es la ficción en realidad. Nos gusta que nos cuenten historias, nos gusta cuando lo hace la literatura y nos gusta también cuando lo hace el cine. Sobre lo anterior que dijimos, quería decirles esto. En un comienzo, la cámara cinematográfica, esa hija directa de la cámara fotográfica, al poder presentar, vamos a aceptar, la realidad o los elementos de la realidad en movimiento, se sintió casi Dios, el director. Nos mostraba la realidad. Por primera vez el hombre estaba frente a la realidad. No se tardó mucho en descubrir que esa realidad está limitada por un marquito. Es parecido a un cuadro en casa. Es la realidad, es una parte de la realidad, es una foto de la realidad, aunque la foto se mueva. ¿Se acuerdan? En su origen no es más que cierta cantidad de fotos que pasan rápido ante la retina humana en un segundo y de ahí nosotros. Ni siquiera ella hace el movimiento, lo hacemos nosotros. Eso le bajó el copete, por decirlo de alguna manera, a directores, productores, actores, y descubrieron que en realidad, como dice Walter Benjamin, primero, lo esencial para el cine es la cámara. El cine es un aparato, porque sin la cámara no hay cine. Todo lo demás podría faltar. Yo, que no soy directora, puedo filmar algo. Ustedes también. De hecho, lo hacemos en WhatsApp. No necesitamos actores. Cualquier persona se pone delante. Pero necesitamos una cámara. Entonces, es el aparato que además nos da un modo de acercarnos a la realidad y hace que la persona, el personaje, si ustedes quieren, que esté delante de la cámara, se presente de un determinado modelo. Perdón, nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos han sacado una foto, nos han filmado y decimos, che, borrá eso, mirá cómo estoy con la cara, estoy despeinada, mirá cómo crucé las piernas? No, eso no, eso no. Queremos posar para la cámara. Bueno, por eso todos los actores y actrices son tan espectaculares, tienen una cantidad de maquillaje, bueno, es muy parecido. Nosotros queremos sacarme de perfil, no me saques con este. Es decir, la realidad no es cómo estamos, sino cómo nos ponemos, cómo queremos estar para estar frente a la cámara. Esto es lo mismo cuando se filma una película. ¿Qué parte de la realidad elige el director y ahí coloca la cámara? Entonces, esa realidad resulta fragmentada y resulta algo más importante, discriminada. Porque me da esto y no aquello. Me da lo de adelante y no lo de atrás. Me da lo de arriba, pero no lo de abajo, porque nada puede ser simultáneo en este mundo. Entonces, en la elección de qué va primero y qué va detrás, yo discrimino. Es inevitable y esto es así. Y no hay nada políticamente correcto o incorrecto que yo pueda hacer para cambiarlo. Así son las cosas en el mundo del cine. Esto hizo que ya todos sepamos que no hay
objetividad en absoluto, sino aún en la elección de qué realidad presento está la imaginación del director. Pero yo sé que ustedes quieren que hablemos de la verdadera ficción, la que en su origen, todos lo sabemos, comenzó siendo una hija directa de la literatura. Es decir, ¿qué era lo que se filmaba? Un cuento, una novela, una obra de teatro, una escena. Ahora, con el paso del tiempo, hubo personas que se dedicaron a escribir directamente para el cine. Sabemos que en el cine se llama guión, eso que aparece, ¿verdad? Eso que dicen los actores. La forma de secuencial, la secuencia A, la B, primera, segunda, de día, de noche, y qué se dice, los diálogos, los monólogos, el pensamiento, eso se llama guión. De hecho, hay 2 Óscares para los guiones. El mejor guión adaptado, tomado de una novela, de un cuento, y el mejor guión original, escrito directamente para esa película. Ahora, este universo es enorme, ustedes comprenden. Entonces aparecen los subgéneros inmediatamente, según qué elemento de la realidad va a predominar en ese guión. Vamos a hacer también una división grande, que la tomamos de la literatura, pero van a ver que funciona. Si los elementos que están tomados son esencialmente lúgubres, tristes, dolorosos, tenemos un drama y en algún caso, como en muchas películas de guerra, una tragedia verdaderamente. Ahora, si predominan los aspectos simpáticos, cómicos, un poco absurdos, pero sobre todo graciosos, tenemos una comedia. Pero lo que más existe, lo que más se filma, lo más común, amigos, es una mezcla de los dos. Un poquitito más parecido a lo que es la vida. Y entonces lo llamamos melodrama. El melodrama es además el 99,9% de todas las novelas de la televisión. A veces hay un poco más de drama, a veces hay un poco más de comedia, pero la mezcla de ambos es lo que nos da la mayoría de las películas que nos gusta ir a ver. Ahora, que este género se llame ficción no significa que no haya elementos absolutamente naturales que el autor, el director, el productor lo sacan de su experiencia personal o la de otras personas. Y esas similitudes son las que nos ayudan a la identificación del espectador con un personaje, con una escena, con una situación. Guerra, soledad, pérdida de un ser querido, viajes, descubrimientos, enamorarse, ser traicionado, traicionar. Ahora, la mayoría de los argumentos se mantienen dentro de ciertos límites en cuanto a la imaginación que despliega el director o el autor. Nosotros aceptamos una cierta idealización de la realidad, tanto en el aspecto feliz como en el lúgubre. Sabemos que se exagera un poco, pero la exageración absoluta de cualquiera de ellos ya entonces mueve el film a un subgénero que a veces nosotros con connotaciones despectivas. Es una comedia rosa, es una comedia tonta, es una pavada, o es un melodrama que da risa, es una tontería. Y esto ha sido explotado también, sobre todo por Hollywood, para hacer sátiras. Ya las vamos a ver. Sátiras, por ejemplo, han sido frecuentes, y ahora Rowan Atkinson, que es el actor que ha interpretado a Mr. Bean, el actor británico, ha hecho 3 películas que son sátiras a James Bond, que son excepcionalmente cómicas y muy, muy bien logradas, porque además él es un gran actor y tiene detrás un magnífico guión. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de los grandes personajes de identificación masculina, James Bond, ¿no es cierto?, satirizado y también por un británico, realmente las películas son magníficas. Entonces, cuando esos límites son si esos límites son traspasados voluntariamente por el director, y siguiendo algún otro esquema, nos hallamos ante subgéneros muy reconocidos.
Les voy a nombrar la ciencia ficción, lo sobrenatural o el terror. Si una película nos habla de experiencias más allá de lo normal de la vida humana, por ejemplo, la posibilidad de resucitar a los muertos, de hablar con los muertos, de vivir por siempre, o sea, la inmortalidad, de no envejecer, de producir magia, bueno, nos encontramos con la ficción sobrenatural. Ahora, si el deseo del autor o del director es asustarnos, es producir miedo en el espectador, es espantarlos o es dejarlos con pesadillas, entonces estamos ante el subgénero del terror. En realidad, la mayoría de los críticos colocan lo sobrenatural dentro del terror, y yo creo que es correcto. La ciencia ficción, por ahora la dejamos, es aquellos elementos sobrenaturales o fuera de lo natural, pero que tienen un aval científico detrás. O sea, hoy los viajes interespaciales a otros cuadrantes todavía no se pueden realizar, primero por el tiempo casi infinito que significarían, porque no podemos volar a determinada velocidad. Pero sí se pudiera, y entonces vienen todas las ficciones de Star Trek, Discovery, ¿verdad? Y los viajes interespaciales. Eso por ahora lo dejamos, pero es una de los grandes géneros de ficción. El terror, queridos amigos, es uno de los géneros que acompañó al cine desde el primer día y sigue siendo uno de los más vigentes, pero al mismo tiempo de los más denostados, de los más criticados, de los que tienen mayor cantidad de espectadores en la historia. Es sumamente interesante, con una cantidad de subgéneros tremenda. Es un género que, siguiéndolo a él en su historia, cosa que vamos a hacer a partir de la clase o la reunión próxima, seguimos al cine en general. ¿Y saben qué pasó? Hay algo muy simpático que podemos decir. El 28 de diciembre de 1895, en un café de París, los hermanos Lumière proyectaron con una maquinita que ellos habían inventado y que le pusieron el nombre griego, kines movimiento, cinematógrafo, proyectaron la primera película de la que se tenga memoria, y son unos pocos minutos de un tren que viene a toda velocidad hacia adelante. Pues cuenta la leyenda que esos pocos desprevenidos espectadores del Café de París se levantaron espantados. Si no fue cierto que se levantaron, por lo menos créanme, amigos, que se llevaron el susto de sus vidas. Entonces, si el cine comenzó con un susto, ¿cómo nos vamos a extrañar que continúe asustándonos? Eso explicaría mucho por qué masivamente hay un público que va a ver películas de terror. En realidad, vamos a ir a verlo a fondo, pero vamos a decir ahora que las primeras adaptaciones al cine de terror han sido las de Frankenstein y las de Drácula. Ahora, Frankenstein de Mary Shelley y Drácula de Bram Stoker han sido los dos monstruos, y esto es básico, es una palabra que uso a propósito. El monstruo ha sido la base del cine de terror. Piensen aún en películas modernas como Alien o algunas, el monstruo, el diferente, el hecho a propósito, en caso de Drácula el vampiro. Piensen los zombies, los muertos vivos. Es decir, el monstruo ha sido siempre un poco la pesadilla de nuestros sueños, el enfrentarnos con el monstruo, ¿no? Y perseguir al monstruo y capturarlo o matarlo ha sido un poco la base de los argumentos de las primeras películas de terror. El monstruo, fíjense ustedes, ¿quién no va ahora a recordar la saga de Viernes 13, ¿no es cierto? El tremendo Freddy Krueger, es decir, el monstruo, aquel que al mismo tiempo puede asolar nuestra vida real, pero también nuestros sueños. Y eso está, las adaptaciones de Frankenstein y de Drácula se repiten prácticamente en cada generación.
siempre un poco distintas, siempre levemente trabajadas, pero en esencia las mismas. Parecen responder a dos miedos profundos del ser humano, ¿verdad? Vamos a mencionar alguna. Bueno, en su época, Lon Chaney, que fue un actor mítico del terror, comenzó a protagonizar mudas y luego pasó al hablado. Se lo llamó el hombre de las 1000 caras, se maquillaba muy bien y fue uno de los mejores fantasmas de la ópera que hubo. Esa es también una novela que, como verán, continúa hasta en comedia musical representándose. Ahora, películas más cerca, como La Saga, Viernes 13, La Profecía, El Resplandor, El Grito, La Monja, El Exorcista, de la cual vamos a hablar más, y las adaptaciones de las novelas de Stephen King, uno de los maestros del terror. Ya vamos a ver que junto con Lovecraft y también con Poe, pero Stephen King moderno, quien no recuerda Carrie, It, Cementerio de Mascotas o de Animales, tremendas novelas y tremendas películas. En el género del terror lo que queremos sin ninguna duda es espantar, es asustar al espectador. Pero hay muchos elementos que están compartidos por otro subgénero muy, muy popular, tan popular como este, el policial. Elementos como la intriga, el suspenso, la indefensión de los personajes son propios tanto del policial como del terror. Solo que en este último se acumulan aspectos, diríamos, los lúgubres, la noche, la soledad, la locura, maldiciones antiguas, ritos y magia negra, o aspectos sobrenaturales, el regreso de los muertos, el poder dañar a distancia, los objetos que cobran vida, que actúan por sí mismos, que encierran, lastiman a los personajes. Estos personajes de los que hablamos recién, monstruos, vampiros, brujas, hombres lobos, fantasmas, zombies. Fíjense ustedes, una saga de fantasía adolescente como Harry Potter tiene grandes momentos de terror. Y muchos personajes como los que hablamos antes, fantasmas de Hogwarts, los hombres lobos, los magos, buenos y malos, espejos mágicos, pociones para cambiar de aspecto, muebles que teletransportan, habitaciones, etc. Yo quería decir ahora, para terminar, por cierto, apenas estamos comenzando con esto, pero quería decir algo que es muy importante. Se le preguntó al maestro del suspenso, que sin duda ha sido Alfred Hitchcock, a quien está considerado también uno de los maestros del cine de terror, porque, queridos amigos, en toda la historia del cine no hay un asesinato más famoso que el que está en la película Psicosis. La famosa escena del acuchillamiento en la ducha de la actriz Janet Leigh, el personaje de ella, por el personaje interpretado por Anthony Perkins. Esa escena del acuchillamiento en la ducha, repetida, ironizada, satirizada en tantas otras, ese es el asesinato más importante en la historia del cine. Lo cual, queridos amigos, créanme, es decir, porque lo que más hemos visto son asesinatos. Se le preguntó a Alfred Hitchcock, François Truffaut, el director francés, lo entrevistó y le dijo, ¿qué es realmente el suspenso? Y él le dijo, se lo voy a contar con un ejemplo. Si dos personajes entran a un café y se sientan en una mesa y debajo de la mesa hay una bomba que estalla a los 15 segundos, usted se sobresalta como espectador cuando estalle, eso es todo. Pero si usted, antes de que se sienten los personajes, le muestra a alguien que fingiendo barrer debajo de la mesa deja un paquete con una bomba y el reloj está puesto para que estalle en 15 segundos, todos esos 15 segundos usted va a estar en el borde de la butaca, no sabiendo si dar vuelta la cara, si gritarle a los personajes, participando. ¿Esto qué quiere decir?, le dijo Hitchcock, que al espectador hay que decirle todo lo que usted pueda, sin arruinarle. Ahora, que lo haga bien o mal, bueno, esa es la maestría del director.
Pero eso es lo que yo he hecho, darle toda la información posible al espectador. Entonces el espectador agoniza durante la película, porque él sabe más que mis personajes. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Un abrazo muy, muy grande y hasta la próxima. Adiós.